Hola, mi nombre es Fernando Bermúdez, yo soy el Instituto Tecnológico de Tijuana, y curso materias de Física Internacional. Está impartida por el profesor Juan José Morales Ibarra de la Unidad 5. Este tema es de diseño de experimentos factorial. Ventajas: se pueden analizar varios factores a la vez, ahorro tiempo y dinero, se pueden conocer las interacciones entre los factores, se utilizan en las etapas de caracterización y optimización de los experimentos, entradas controladas, procesos, salidas claves. ¿Cuándo utilizar diseños factoriales? Estimar el efecto de cada factor en respuesta, estimar los efectos en las interacciones entre dos o más factores en las respuestas, probar la curvatura de las respuestas al incluir puntos centrales en las respuestas y conocer las configuraciones de factores para optimizar la respuesta. Definiciones. Corrida se define como cada condición experimental. Observación se define como cada medición de respuesta y la réplica duplicado de corrida de las combinaciones de los niveles de los factores incluye las fuentes de variabilidad como la configuración del equipo y la variación natural del proceso. Diseños factoriales completos. Un experimental factorial completo mide todas las combinaciones de los niveles de factores experimentales. Cuando cada factor experimental tiene solo dos niveles, cuando cualquier factor experimental tenga más de dos niveles, ejemplo, factor A tiene dos niveles y factor B tiene tres niveles. Pasos a seguir: definir el problema, seleccionar las variables de entrada, factor y sus rangos, seleccionar la variable de salida respuesta, seleccionar el diseño experimental, realizar el experimento, analizar los resultados estadísticamente, verificar los resultados, realizando corridas de confirmación y plantear las conclusiones y recomendaciones. Aquí nos da el primer ejemplo de edición de pintura para carrocería de autos. Aquí nos dice: un fabricante utiliza un imprimador para mejorar la adhesión de pintura de los vehículos. El objetivo es determinar el tipo de imprimación y el nivel de presión de aerosol que maximicen la adhesión. Los factores de imprimador y la presión tienen los siguientes niveles. Y pues tenemos nuestros factores: imprimador y presión, tipo 1, tipo 2, y nuestra presión de 310 a 380. Realizar 4 réplicas. Vamos a abrir Minitab. Aquí tenemos nuestros datos de experimentos, nuestras 4 réplicas, tipo 1, tipo 2, nuestra presión y nuestra adhesión. Vamos a hacer estadísticas, Adobe, factorial y crear diseño factorial. Aquí nos está pidiendo 4, aceptar. Y en factores, pues vamos a poner lo que es nuestros datos, que son empleador y presión. Presión. Y aquí vamos a poner texto tipo 1 y tipo 2. En numérico vamos a poner lo que son nuestras presión de 310 y 380. Vamos a aceptar. Opciones lo dejamos igual. En resultados lo dejamos igual. Vamos a aceptar. Y pues nos da nuestro resumen del diseño. Nos da factores que son 2 diseños de la base y nuestras correas que son 16. Ahora vamos a poner aquí nuestra adhesión, el cual vamos a sacarlo de nuestra tabla, que es de tipo 1, 380, 455,
tipo 1, 380, 437, el tipo 1, 310, 52, 380, 78, 1, 310, 448, tipo 2, 310, 505, 2, 380, 55, tipo 1, 380, 87, 2, 310, 69, 3, 310, 14, tipo 2, 380, 75, tipo 1, 310, 26, tipo 1, 380, 25, tipo 2, 380, 1, tipo 1, 310, 29, tipo 2, 310. Pues aquí lo tenemos nuestros datos. Estos datos de la adhesión los sacamos de lo que es la tablita esta, tipo 1, 310, tipo 1, 310, 452, 450 y así, sucesivamente llenarla. Tipo 1, 380. Ahora vamos a irnos a estadística, tablas, estadística descriptiva. Aquí en variables categóricas, imprimidor, la presión, variable asociada, vamos a poner adhesión, medias, y aceptar. Aquí nos dice que está dando, nos que están siendo el imprimador y la presión. Las combinaciones, usando el imprimador tipo 1 con una presión de 310, tenemos una media de 4,473. Usando el mismo imprimador tipo 1 con una presión de 380, nos da una media de 4,385. Usando el imprimador con una tipo 2 con una presión de 310, nos da una media de 5,055. Y utilizando el mismo imprimador de tipo 2 con una presión de 380, nos da una media de 4,772. Por lo tanto, pues podemos decir que con estos resultados podemos ver que el mejor nos da adhesión, obtenemos la máxima adhesión, es del tipo 2 con una presión de 310. Nos vamos a ir a estadística, doble, factorial y análisis de diseño factorial. Adhesión y gráfica vamos a hacer normal, 4 en 1, aceptar, opciones,
Aquí ya nos está dando el nivel de función el 95, con el ejercicio no nos está pidiendo, automáticamente nos los da nuestra gráfica. Aquí tenemos una gráfica de residuos que está siguiendo distribución de nuestros datos, sigue el patrón, una distribución normal. Tenemos una gráfica de residuos, el histograma y la gráfica de control. Tenemos este diagrama en el cual tenemos una línea puntuada de color rojo, que es nuestra línea de referencia de 2.17, donde podemos determinar qué tan significante son cada factor. En este caso, que el factor A, que es el imprimador, y el factor B es la presión. Podemos ver que ambos sobrepasan la línea, que tenemos la eficiencia suficiente, que ambos valores son estadísticamente significativos. Sin embargo, el factor A, que es del imprimador, es más significativo que el factor B, que es el de la presión. La combinación de ambos factores no es estadísticamente significativa, ya que se encuentra por debajo de la línea. Aquí tenemos lo que son estas formas gráficas. Aquí podemos ver, vemos que aquí con color rojo son significativos, los factores son significativos, y el de azul dice que no es significativo, ya que sobrepasan lo que son esta línea. Y en esta dice que es significativo el factor, el de rojo, el, el factor A es el único que sobrepasa la línea, el factor B está por detrás. Nuestros resumen, tenemos, tenemos análisis de varianza, imprimador, presión, los ajustes, valor F, valor de P, en el imprimador, el valor de P es menor a nivel de nuestra significancia, que es de 0.00. Entonces tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula que plantea que no hay correlación. Y la presión, pues también tenemos un valor de P menor. Está cerca, pero pues aún así pues es menor. Entonces podemos rechazar la hipótesis nula. Aquí tenemos nuestra ecuación de regresión en unidades. Esta es nuestra ecuación. Aquí tenemos el resumen de modelo, desviación estándar, R cuadrado ajustado y el predeterminado. Tenemos nuestros coeficientes codificados, valores constantes, imprimador y presión, valores de P, y pues así quedaría nuestro regresión factorial, nuestras gráficas y nuestro resumen. Ahora vamos a continuar. Estadística, doble, factorial y predecir. Vamos a utilizar lo que es nuestro mismo
Pero esta es adhesión. El imprimador le vamos a poner tipo uno, tipo 2. Vamos a cambiar la expresión. 345. Y pues lo dejamos así. Y pues nos acaba de calcular para el tipo uno como para el tipo 2. Aquí podemos decir la ecuación de regresión que utilizamos. Aquí podemos ver que el imprimador del tipo uno con una presión del 1345 nos dio un ajuste de 4,42 una por podemos ver con un intervalo de confianza del 95, intervalo de predicción del 95%. Y para el imprimador tipo 2 con una presión de 345 nos dio un ajuste de 4,95, intervalo de confianza del 95, intervalo de predicción del 95. Podemos ver que aquí pues podemos ver que el imprimador con una presión de 345 es mejor el tipo 2. Entonces es mejor el tipo 2 entonces es mejor el tipo 2. Estadística y gráficas factoriales. Aquí se lo damos a aceptar. Aquí tenemos dos gráficas. Aquí gráficas de efecto principal. Aquí tenemos la medida de adhesión. El tipo uno vemos que es menor a la del tipo 2. Y nuestra presión podemos ver que es mayor el del 310 que el de 380. Entonces podemos decir que el imprimador tipo 2 con la presión de 310 es mejor. Y en esta gráfica de interacción, medida de adhesión, podemos ver que para el imprimador 1 y tipo 2, una presión de 380 tenemos una medida de adhesión. Para el tipo 2 podemos ver que es mayor, una presión de 380. Entonces, pues aquí podemos ver que, podemos concluir que se tiene mejor adhesión cuando se tiene un imprimador del tipo 2, una presión de 310. Manera estadística, DOE, factorial y gráfica de cubo. Le damos a aceptar. Tenemos nuestro imprimador y nuestra presión. Aquí podemos con un imprimador del tipo uno con una presión de 310 nos da 4,4725. Un imprimador del tipo uno con una presión de 380 nos da una media de 4,3850. Un imprimador del tipo 2 con una presión de 310 nos da 5,0550. El mismo imprimador tipo 2 con una presión de 380 nos da una media de 4,7725. Entonces podemos decir que el imprimador del tipo 2 a una presión de 310 es mejor.
una mejor resultado. Entonces, pues, así quedaría nuestra gráfica de cubos. Ahora, por último, vamos a irnos a gráficas, Adobe, factorial y optimizador de respuesta. Nomás le vamos a dar maximizar. Aquí tenemos nuestros parámetros, solución, predicción y nuestra gráfica. Estos fueron nuestros parámetros. Tenemos la solución tipo 2 y nos está determinando lo que nos da la máxima adhesión es el imprimador tipo 2 a una presión de 310 con una adhesión de 5.055. Aquí tenemos una predicción. Imprimidor tipo 2 una presión de 310 con un ajuste de 5.0550, con un ajuste, intervalo de confianza del 95 y la predicción del 95. Nuestra gráfica, aquí podemos manipularla. La mejor, aquí podemos ver que la mejor solución es el tipo 2 una presión de 310. Aquí tenemos una adhesión máxima de Y que es igual a 5.0550. Aquí podemos manipular lo que son nuestros datos. Vamos a aumentarlas, una presión. Nos va prediciendo lo que es nuestros valores de adición. Y pues así quedarían nuestros datos. Entonces, estaríamos terminando con este ejemplo, donde podemos determinar lo que nos da la máxima adición. Es el imprimador del tipo 2 con una presión de 310. Y continuamos con nuestra presentación. Tenemos el mismo ejemplo, solo que cambia nuestra presión por temperatura. En este caso es temperatura con nuestro tipo 1 que es del 15 grados y tipo 2 30 grados con 4 réplicas. Vamos a, vamos a abrir lo que es el programa. Vamos a irnos a estadística. DOE, factorial, crear diseño factorial. Vamos a ir a diseño, nos pide 4 factores. En factores nos pide imprimador y temperatura. Le vamos a poner texto, tipo 1, tipo 2, y nos está pidiendo que sea de 15 y 30. Vamos a aceptar. En opciones lo dejamos igual. Resultados lo dejamos igual. Le damos a aceptar. Y pues nos da nuestro resumen del diseño. Factores 2 diseños de la base y corridas 16. Adhesión.
Igual vamos a usar lo que es nuestra tablita. Tipo 2, 30, 527. Tipo 1, 30, sería 471. Tipo 2, 15, 5, 12. Tipo 1, 30, 471. Y tipo 1, 15, 45. Tipo 2, 15, 5, 12. Tipo 1, 15, 1, 15, 4, 15. Tipo 1, 30, 4, 61. Tipo 2, 30, 5, 27. Tipo 1, 30, 4, 61. Tipo 1, 15, 4, 32. Tipo 2, 30, 5, 15. Tipo 2, 15, 2, 15, 5, 0, 1. Tipo 2, 30, 5, 23. Tipo 2, 15, 5, 13. Tipo 1, 15, 38. Tenemos lo que son nuestros datos. Igual lo sacamos de aquí. Esta tablita de datos de experimentos. El imprimador tipo 1, tipo 2, no sé la temperatura. Y estas fueron nuestras de 100, que fueron lo que llenamos en esta aquí. Nuestros 16 datos. Ahora vamos a ir a estadística, tablas y estadísticos descriptivos. Aquí en filas vamos a ponerle el imprimador. En columnas, la temperatura. Variables asociadas, vamos a poner la adhesión. Medias, aceptar. Vamos a aceptar. Y aquí nos da, como podemos ver, que utilizando el imprimador tipo 1 con una temperatura de 15, nos damos una media de 4,325. Utilizando el mismo imprimador tipo 1 con una temperatura de 30, nos da una media de 4,660. Utilizando el imprimador tipo 2 con una temperatura de 15, nos da una media de 5,095. Y utilizando el imprimador tipo 2 con una temperatura de 30, nos da una media de 5,230. Entonces, entonces nuestro imprimador podemos ver que la que nos da más adhesión es el tipo 2 con una temperatura de 30. Estadística, doble, factorial y vamos a hacer un análisis de diseño factorial. Vamos a adhesión, vamos gráficas, patrón, es igual. Aquí tenemos lo que son todas nuestras gráficas. Aquí tenemos esta gráfica de residuos, la gráfica de distribución normal, siguen los datos del patrón normal, la gráfica de residuos, la histograma, una campana de Gauss y una gráfica de
Aquí tenemos el diagrama de Pareto. Aquí tenemos lo que son nuestros factores A y B. Podemos ver esta línea de color rojo, que es la línea de referencia. Está situada en 2.18. Aquí podemos observar, por lo que nos dice la gráfica, que los valores que están por encima de esa línea son estadísticamente significativos. Podemos ver que tanto el factor A como el factor B son significativos. Sin embargo, el factor A, que es el imprimado, es más significativo porque se encuentra mayor alejado de la línea de referencia. A comparación del factor B, que es de la temperatura, y la combinación de ambos factores, vemos que es significativo, se encuentra igual de alejado. Y tenemos estas dos gráficas. Aquí podemos ver nuestras comparaciones de los factores y podemos ver que son significativos, ya que se encuentran por encima de la línea de referencia. Y aquí en esta gráfica podemos ver que ya cambiaron los valores. Podemos ver que siguen estando por encima de los factores. Entonces, por lo tanto, son significativos. Solo la combinación está del otro lado. Combinación de ambos. Vamos a ver el informe. Tenemos un análisis de varianza. Tenemos nuestros dos factores, imprimador y temperatura, con un valor de P muy bajo. Aquí nuevamente podemos ver un nivel de significancia. Entonces vamos a tomar el del 0.05 y podemos ver que el valor de P es muy menor al nivel de significancia. Entonces, por lo cual que tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, es que plantea que no son significantes. Y tenemos nuestra ecuación de regresión de unidad, que tenemos resumen de modelo, recuadrado, recuadrado ajustado, recuadrado predeterminado, coeficientes codificados, imprimador, temperatura, nuestra constante, tenemos nuestro valor de P otra vez, y pues así quedaría nuestra regresión factorial con nuestras gráficas y nuestros resumen. Estadísticas, doy, factorial y predecir. Aquí ya tenemos nuestra respuesta de adición. Vamos a poner tipo 1 y tipo 2. Vamos a poner una temperatura X. Vamos a ponerle 25. Aquí tenemos nuestro nivel de confianza. Vamos a aceptar. Pues aquí nos da nuestra ecuación. Nuestra ecuación. Tenemos nuestra variable. Tenemos nuestro valor tipo 1 y valor tipo 2. Aquí nuestro imprimador tipo 1 de temperatura de 25 nos da una predicción de un ajuste de 454,833. Nos da un ajuste, nos da un intervalo de precisión del 95, intervalo de precisión del 95. En el imprimador tipo 2, a una temperatura de 25, nos da un ajuste de 5.685, un ajuste, un intervalo de precisión del 95, un intervalo de predicción del 95%.
al igual que nos dice, pues, muy físicamente que la mejor opción, la que nos da mayor adhesión, es el tipo 2. Pues nos da un ajuste del 5,185 y el tipo 1 nos da un 4,54. Entonces es mayor el tipo 2. Vamos a estadística, factorial, y nos vamos a ir a gráficas factoriales. Y nada más le vamos a dar a aceptar. Llegamos a hacer la comparación de ambas gráficas. Aquí podemos ver que ambas gráficas. Aquí nuestra media de adhesión. El tipo 1 es menor y el tipo 2 es mayor en el imprimador. En la temperatura, entonces podemos ver que se aplica a una temperatura de 15 es menor a una temperatura de 30. Nuestra mejor opción, podemos decir que el imprimador tipo 2 con una temperatura de 30 es mejor. Y aquí podemos ver la gráfica de interacción para la adhesión. Aquí podemos ver los- la temperatura del tipo 1 tomada del tipo 2. La línea azul significa la temperatura de 15 grados y la línea roja de 30. Aquí podemos ver que la temperatura de 15, que es el tipo 2 con una de 30 grados, es mejor. El tipo 2. Continuamos. Adobe, factorial, gráfica de cubo. Nos damos a aceptar. Aquí podemos ver que está nuestro imprimador y temperatura. El imprimador tipo 1 podemos ver con una temperatura de 15 nos da una media de 4,325. Un imprimador tipo 1 con una temperatura de 30 nos da una media de 4,660. Un imprimador del tipo 2 con una temperatura de 15 nos da una media de 5,095. Un imprimador tipo 2 con una temperatura de 30 nos da una media de 5,230. Entonces podemos ver que el imprimador tipo 2 es mejor con una temperatura de 30. Y ahora para terminar, vamos a irnos a Adobe, Factor, y vamos a optimizar respuestas. A maximizar. Nos ponemos a maximizar y le damos a aceptar. Aquí nos da nuestra gráfica y nos da nuestro resumen. Aquí podemos ver, nos da nuestros parámetros de edición, máximo, inferior, objetivos, y aquí nos da nuestra solución más directa, donde nos dice que pues, nuestro imprimador tipo 2 es mejor opción con una temperatura de 30 con una adhesión de 5,23. Nuestra predicción de respuesta múltiple, aquí también nos lo dice. Nuestra mejor opción es el tipo 2 el imprimador tipo 2 con una temperatura de 30, un ajuste de 5,23, un intervalo de confianza del 95, un intervalo de confianza de predicción del 95. Aquí nos da otra gráfica, el cual nos dice aquí también que nuestra mejor opción es el tipo 2 con una temperatura de 30. Aquí nuestra adhesión máxima es de y es igual a 5,230. Aquí podemos jugar con nuestros datos, el cual si podemos mover nuestra gráfica, podemos jugar con los datos, ya que si se mueven lo que son nuestros datos, aumentar la temperatura. Podemos manipular nuestra temperatura, nos cambia nuestro valor y podemos ver.
Y pues así quedaría nuestro trabajo. Esto es, así quedaría nuestro ejercicio y pues sería todo por mi parte.